Primer bloque de Voz y Voto y vamos a hablar de la ciudad de Córdoba, de algunos temas que tienen que ver con la gestión y también con la política. Está con nosotros Daniel Pasarini, viceintendente de la ciudad. Gracias, Daniel, por acompañarnos nuevamente. Quería arrancar con el tema de los subsidios, un tema que está en el tapete hoy por hoy, con foco en Buenos Aires, en la disputa entre el gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires por la quita de los subsidios al transporte, ¿no? En ese ámbito, ustedes han dado una lucha, vienen dando una lucha para que el reparto, según lo que plantea el intendente Yayora, sea más justo. ¿Qué expectativas tienen a partir de esta puesta en escena que hace el gobierno nacional de que eso pueda terminar siendo beneficioso para Córdoba, por ejemplo? Que termine el reclamo teniendo éxito y que se vuelva un poco más federal, como dicen ustedes, ese reparto. Bueno, Federico, Virginia, buenas noches, gracias por la invitación. Noches. Y la verdad que más que beneficioso, entendemos que esto es una cuestión de derechos. Creo que a Córdoba y a las provincias del interior y a las ciudades del interior se les viene desconociendo un derecho que nosotros venimos planteando desde hace mucho tiempo, que no solamente tiene que ver con el transporte público, que es el que más se nota porque todos los días cuando uno sube un colectivo tiene que consumir o pagar un viaje, que obviamente la asimetría entre el precio que pagan en el área metropolitana, lo que yo le llamo la República del Obelisco, y lo que pagamos en el resto de la Argentina, es una diferencia muy grande. Y no es una diferencia que tenga que ver con que alguien administre mejor que otro, que los colectivos sean más baratos, sino que hay un subsidio nacional que de manera muy injusta y muy discriminatoria se viene aplicando. Y lo mismo pasa con los servicios de agua, de cloacas y con la energía. Entonces, nosotros venimos dando esta discusión. Ustedes recordarán, en la campaña del 2017, Martín Yarlora fue nuestro candidato a diputado nacional, yo lo acompañé en esa lista y era una de las discusiones que planteábamos y obviamente esa discusión lamentablemente sigue viva porque no ha sido escuchada. ¿Pero Hoy, son optimistas un poquito más, un poquito menos de lo que vienen siendo? cuando uno tiene una responsabilidad pública tiene que ser realista, pero estamos convencidos que el volumen que ha tomado la discusión, el volumen político, donde hay un fuerte involucramiento de otras provincias. Ustedes recordarán que la última mala noticia de tener que aumentar el costo del boleto la tomamos de manera conjunta con los municipios de Rosario, de la ciudad de Santa Fe, que obviamente eso le empezó a dar un volumen político, la postura muy enérgica, muy fuerte de nuestro gobernador Juan Schiaretti encabezando un poco esta discusión y planteando ya desde nuestros representantes en el Congreso de la Nación, tanto Alejandra Vigo en el Senado como Carlos Gutiérrez, Ignacio García Areschi, Natalia de la Sota en la Cámara de Diputados, seguramente cuando haya sesiones van a plantear esta discusión y ahí entiendo que la postura de las otras provincias quizá empiece a ser un poco más intensa que en anteriores situaciones donde estábamos muy solos con este reclamo. Daniel, más allá del tema tarifario y de los subsidios, también está la coyuntura de un inicio de clases presenciales con un servicio que está en una situación de emergencia. ¿Creen que en estas condiciones se va a poder satisfacer esa demanda? Ustedes saben que frente a esa emergencia nosotros no nos quedamos solamente con el reclamo y con la queja, sino que hemos tomado decisiones, incorporamos más de 150 coches nuevos en la prestataria pública del servicio que es la TAMSE y estamos planteándole a las otras empresas que empiecen a adecuarse en la posibilidad de, obviamente, de haber tenido un servicio muy restringido en pandemia, bueno, que empezar a liberar y empezar a incrementar las frecuencias. Estamos trabajando en un contexto de mucha dificultad porque si tuviéramos los mismos subsidios que tiene el área metropolitana, no solo garantizaríamos mayor cantidad de frecuencias y de coches, sino que comprometeríamos que el boleto no sería más caro. Entonces, me parece que vamos a comenzar las clases, obviamente con un contexto sanitario afortunadamente y gracias a las vacunas mucho mejor que el del año pasado y eso va a implicar una mayor demanda seguramente de transporte público que estamos trabajando de la Secretaría de Movilidad Urbana para tratar de garantizar la prestación de la mejor forma posible. Dentro del municipio se va a producir dentro de poco, si nada raro sucede, el regreso a la titularidad del gremio de Rubén Daniele. Es una relación que el gobierno de Martín Yarlora parece haber controlado, por lo menos una relación que no ha tenido mayores sobresaltos. Y han tenido difíciles decisiones sobre el tema salarial, por ejemplo. ¿Cómo lograron esta convivencia con un gremio tan combativo como el de Daniele?
tanto con el SUOEM, que es uno de los 3 encuadramientos gremiales importantes o significativos que tiene la municipalidad en relación de dependencia, como el SURBAC o la UTA, que son los otros gremios con los cuales tenemos que interactuar. Nuestra relación ha sido de respeto, pero también dejando en claro que para respetar hay que ser respetado. Nosotros desde el primer día dejamos en claro que no vamos a admitir cogobiernos en la municipalidad. Nuestra autoridad es la que nos confirió la ciudadanía de Córdoba y en ese sentido, así como nosotros no nos inmiscuimos en las decisiones que toman los gremios, no interferimos con los procesos electorales de selección y elección de delegados y de candidatos, entendemos que lo mismo tiene que pasar con el municipio. Durante muchos años siempre estuvo la percepción, más que la sensación, porque percibíamos que muchas decisiones de los gremios condicionaban el funcionamiento del municipio. Nosotros desde el primer día de gobierno entendemos que eso no debe ocurrir. La gente nos dio una oportunidad después de muchos años de gobernar la ciudad y lo hacemos con ese nivel de decisión, con mucho respeto, pero también planteando que para que haya respeto tiene que ser recíproco. Daniel, pasaron 2 años de gestión, ya un poquito más, que estuvieron marcados fuertemente por la pandemia y también por un recorte salarial abrupto que hubo en 2020 con el SUOEM. El gremio tiene grandes aspiraciones de recuperar el nivel salarial previo. ¿Cómo se preparan para esa discusión? Porque la buena convivencia también se vincula con el tema salarial. Hay reclamos concretos en este momento. ¿Cómo van a enfocar la segunda mitad del mandato en ese aspecto? Bueno, en primer lugar, Virginia, bien dijiste, 2 años de pandemia, que además a una situación complicada que tenía la municipalidad desde el punto de vista financiero, la recesión que fue consecuencia y que fue consecutiva a la pandemia, claramente agravó muchas situaciones de quienes somos contribuyentes de las arcas municipales y de las arcas provinciales. Nos hemos manejado con mucha responsabilidad. Hoy el municipio ha logrado establecer un ordenamiento en sus finanzas. Nosotros hemos tenido que asumir compromisos de pago, inclusive en dólares, reestructurar una deuda. Y la responsabilidad quizá es la norma que nos va a seguir conduciendo. Nosotros somos conscientes que en un contexto recesivo y en un contexto inflacionario, los grados de dificultad y seguramente los reclamos no solo de quienes son trabajadores en relación de dependencia, sino de muchísima gente que vive en la ciudad y que tiene dificultades sociales, que acude al Estado como primer ventanilla de asistencia y acude al Estado municipal. Nosotros tenemos que tener capacidad de respuesta para eso, pero siempre en el marco de la responsabilidad. Obviamente estamos transcurriendo los resultados de una negociación que ya está terminada y seguramente cuando se retome la negociación con los parámetros y los indicadores que nos va a dar lamentablemente un escenario de inflación que en estos 2 primeros meses no se vislumbra controlada, bueno, seguramente tendremos que trabajar con la misma responsabilidad y entendemos que acá la responsabilidad tiene que ser de todos. También en el gremio del SURBAC mantiene una buena relación, están bastante bien las cosas, pero en el caso del gremio aparece ahora una disputa interna, ¿no? Alguien que se le planta a Sailén para disputarle el poder. ¿Cómo están viendo esa disputa? ¿Les preocupa que pueda tener algún impacto en el servicio? Es un gremio difícil, ¿no? Es uno de los 3 encuadramientos gremiales. Y así como en la situación del SUOEM, que está atravesando una situación interna, electoral, exactamente, está en un cronograma electoral en marcha. Bueno, en el caso del SURBAC vamos a tomar la misma conducta, no interferir en las situaciones y en las decisiones que van a tomar los afiliados y las afiliadas, porque entendemos que es la potestad de ellos y obviamente nosotros entendemos que lo mismo debe pasar con las decisiones que toma el municipio. Somos muy respetuosos en eso, obviamente en la balanza de los derechos y las obligaciones también somos responsables a la hora de exigir cumplimiento y tenemos que cumplir con las nuestras y no nos interesa. ¿No vislumbran un conflicto ahí? No, pero aparte, Federico y Virginia, no nos interesa sinceramente esa cuestión como un tema de agenda del municipio. El municipio hoy tiene una agenda muy cargada, muy intensa. Tenemos un año en el cual tenemos una expectativa muy grande de ejecución de muchísimas obras, de obviamente mejoramiento de muchos servicios, la discusión por la equidad, ojalá sea este año el de la equidad en la distribución de los subsidios, es una gran parte de nuestra agenda y obviamente la agenda sindical es la que le corresponde a los trabajadores y sus representantes. Daniel, también es un año muy intenso a nivel político, ¿no? Aunque no haya elecciones, es la previa de un gran año electoral y se están empezando a definir
tanto cuestiones internas de los partidos como candidaturas. Estás entre los más mencionados como posible sucesor de Yarlora, como posible candidato a intendente del oficialismo. ¿Te interesa? ¿Es el norte político? ¿Cómo estás parado en este momento? En realidad me río porque serían como los nominados de la Casa del Gran Hermano. Pero bueno, acá no se trata de echar a nadie. Este año se trata de gobernar. Claramente sabemos que los años pares no son años electorales, pero el año previo a una elección decisiva, donde se va a renovar los 3 niveles de gobierno, municipal, provincial y nacional, claramente hay muchas expectativas y quienes somos dirigentes y tenemos responsabilidad de gobierno, generamos una expectativa. En mi caso y en el caso de quienes integramos el equipo de Martín Yarlora, tenemos un mandato de la gente que nos dio una oportunidad, después de 40 años que alguien de nuestro signo político no gobernaba la ciudad, de ser muy responsables. Ya vimos lamentablemente cómo le fue a la ciudad con intendentes que se dedicaron gran parte de su tiempo de gobierno a ser candidatos a gobernador, y a la ciudad le fue muy mal, y a quienes vivimos en la ciudad nos fue peor. Nosotros no queremos repetir esos errores, porque esos errores también la gente después los condenó, entre comillas, con su voto. Nosotros queremos que la gente nos reconozca al final de nuestro mandato, y las consecuencias de nuestro trabajo seguramente determinarán quiénes representaremos a Hacemos por Córdoba el año que viene. ¿Cómo se va a definir? Mira, todos sabemos que en Córdoba no están las PASO reglamentadas como dentro de la ley de reforma política y la ley electoral. Nosotros desde que venimos gobernando tenemos mucha responsabilidad en eso, y obviamente el primer mandato que tenemos que cumplir es gobernar bien. Si gobernamos bien, entiendo que las sucesiones van a ser mucho más armónicas y mucho menos discutidas. Si nosotros no logramos el objetivo, claramente todo se pondrá en discusión. Por eso, reitero, nuestra responsabilidad y nuestra estrategia debe ser que la mejor política es una excelente gestión. Y en ese gobernar bien, no, te quería preguntar, ¿en qué cosas considerás que les vienen saliendo bien las cosas? ¿Cuáles crees que no han sido abordadas o que los resultados no han sido los que buscaban? Después de 2 años de haber tomado las riendas y la conducción de un municipio, que no solo a nuestra interpretación, sino a la percepción de la gente era que la ciudad estaba muy abandonada, muy hundida, muy venida a menos. Bueno, en 2 años logramos, entendemos, ponerla de pie, ordenarla desde el punto de vista financiero, generar obras y empezar a proyectar obras que la ciudad necesita, y cumplir un mandamiento que nos dio la gente, que es muy claro, que por ahí la oposición se enoja, pero es un mandato real. Trabajar codo a codo con el gobierno de la provincia. A la ciudad le fue muy mal cuando el intendente que se ponía en candidato se ponía a pelear con el gobernador de turno, y a la ciudad le fue muy mal. Nosotros trabajamos de manera sincronizada, coordinada, decidimos obras de manera conjunta, y entiendo que este año muchas de las obras van a empezar a verse a la luz, y muchos servicios en los cuales tenemos situaciones deficitarias, como en el caso del transporte, los reclamos que tenemos muchas veces por situaciones cloacales, y una demanda que nosotros no creamos, pero que asumimos que es más de 100.000 personas en la ciudad que no tienen agua potable. Bueno, nosotros estamos dándole respuesta a eso. Aspiramos a fin de año a haber mejorado esos indicadores y a haber resuelto esos déficits de prestaciones que claramente son una asignatura pendiente de la ciudad, y que es nuestra responsabilidad no comentarla, sino resolverla. No, sobre lo que decía Virginia, quería ahondar. Desde la perspectiva del gobierno, ¿qué creen que la gente piensa de la gestión de Martín Yarlora hoy? Digamos, se juntan y dicen, bueno, ¿en qué es lo que decía Virginia? Pero ustedes, ¿qué calificación cree que la gente hoy le pone al gobierno de Yarlora después de 2 años? Hoy, obviamente, uno nunca es objetivo. Nosotros con Martín sí somos muy autocríticos, somos muy exigentes. Siempre, obviamente, analizamos las situaciones pensando que se pueden hacer mejor. Y en ese sentido, las herramientas que hoy disponemos, que muchas veces son encuestas de opinión, bueno, nos están marcando que la percepción que tiene la ciudadanía, de acuerdo a esos indicadores, está siendo buena. La gente está viendo bien lo que estamos haciendo, lo que por ahí nos obliga, porque entendemos que estamos poniendo la vara un poco más alta de lo que la tenía la ciudad cuando asumimos, y claramente para nosotros no está bueno poner permanente como referencia la comparación anterior. Creo que en ese sentido, Federico y Virginia, lo que estamos percibiendo tanto de la gente cuando recorremos la ciudad, y como lo que vemos de algunas encuestas de opinión que miden la gestión, estamos en el buen camino, pero ese camino es largo, está lleno de dificultades, y queremos llegar al final
con los compromisos que asumimos cumplidos. Bien. Bueno, esperaremos entonces a que el gobernador defina la fecha de las elecciones, que es la gran fecha, ¿no? Que después ordena todo. La gran fecha que también, también está la segunda gran decisión, exactamente, que es cuándo van a ser las elecciones que municipales. por los antecedentes podría ser a principios del año que viene, y ahí sí los pondría a trabajar en las candidaturas mucho antes de lo que ustedes creen o esperan, ¿no? No soy bueno pronosticando, siempre pienso que, Pero bueno, que las hay que cosas estar van a ser de una atentos. manera, pero reitero, tanto Martín Yarlora como yo, y también me atrevo a hablar en nombre de nuestro gobernador Juan Schiaretti, viendo la actitud y la aptitud de gobierno de todos los días, de estar recorriendo la provincia, de estar planteando los temas que la gente entiende que son importantes. Hoy no estamos con la cabeza metida dentro del almanaque electoral, esto debo decirlo, porque hoy tenemos un claro compromiso y un claro mandato. Después de 2 años de pandemia, que todos queremos vernos la cara sin barbijo, entendemos que hay mucho por hacer y hay mucho por aportar también para que la Argentina empiece a estar un poco mejor. Bueno, Daniel Pasarini, muchas gracias por la visita. Nosotros nos vamos al corte y seguimos con más Voz y Voto. Gracias.